¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien solo se acercó a ti, por interés? ¿Ya confiaste tanto en alguien que preferiste guardar un secreto, creyendo que el amor bastaba? En el video de hoy, vas a conocer la historia de Magdalena, una madre que renunció a todo por su hijo, hasta el día en que él apareció con su esposa y un notario. Esta no es solo una historia de herencia y traición. Es sobre discernimiento. Sobre el momento en que una mujer se da cuenta de que el silencio puede proteger, pero también puede destruir. Si alguna vez desconfiaste de las intenciones de alguien cercano, o sentiste que estabas siendo usado por quien más amabas, esta historia te va a tocar profundamente. Quédate conmigo hasta el final. Porque entender lo que hizo Magdalena frente a la desconfianza puede ayudarte a ver mejor a las personas a tu alrededor. Y, quién sabe, evitar que entregues tu confianza a quien no la merece. Yo nunca fui de hablar mucho de mi vida, pero hay cosas que uno necesita sacar antes de que terminen devorándonos por dentro. Me llamo Magdalena. Tengo 64 años, soy profesora de literatura jubilada y, hasta hace poco, creía que ya había pasado por todos los grandes giros de la vida. Estuve casada más de 30 años con Armando, un hombre de pocas palabras, pero de mucho carácter. Después de que él murió, heredé una hacienda en el interior, una propiedad antigua, productiva, pero que mantuve en secreto. Fue un pedido suyo. Dijo que debía confiar ese bien solo a quien demostrara merecerlo. Y durante años, guardé eso conmigo, como si fuese un secreto entre nosotros dos, incluso después de su muerte. Vivo en una casa sencilla, con mis plantas, mis libros y mis rutinas tranquilas. Mi hijo, Julián, es lo más preciado que tengo. Lo cuidé desde pequeño, con toda la dedicación de una madre que perdió a su suegra y tuvo que asumir todo: madre, padre, consejera, enfermera, cocinera, todo. Siempre pensé que, en el fondo, él tenía un buen corazón, incluso con algunas actitudes que me dejaban en duda. Pero cuando decidió casarse con Camila, algo dentro de mí se trabó. No sé explicarlo. Ella era demasiado simpática. De esas que llegan queriendo resolver todo, meterse en todo, y siempre con una sonrisa demasiado lista. Hubo una vez, poco antes de la boda, que me preguntó cómo me mantenía. Dijo que le parecía curioso que una jubilada viviera tan bien. Reí por fuera, pero por dentro eso me molestó. La ceremonia fue bonita, sencilla, como él quiso. Vi en sus ojos la emoción de quien cree que va a recomenzar la vida. Me alegré, claro. Incluso con ese apretón en el pecho. Después de la boda, ella empezó a venir aquí con frecuencia, siempre ofreciendo ayuda para organizar mis cosas, queriendo saber dónde guardaba documentos antiguos, preguntando sobre mi historia con Armando. Pensé que era solo curiosidad. Siempre fui reservada. Nunca fui de abrir mi vida a cualquiera, ni siquiera a una nuera. Ella parecía tener prisa. Y un día, sin avisar, apareció aquí con un hombre, un notario, como ella misma lo presentó. Dijo que estaban allí para iniciar el papeleo de la transferencia de la hacienda. ¿Qué hacienda?, pensé. Aquello me dio un choque tan fuerte que por unos segundos me quedé sin respirar. Ella habló con naturalidad, como si estuviera resolviendo algo acordado. Y dijo: Julián me contó sobre la propiedad. Ahora que estamos casados, creemos mejor centralizar todo con él. Esas palabras quedaron girando en mi cabeza. Yo nunca le conté nada a nadie. Nunca. Entonces, ¿de dónde lo sacó? Miré a ella, luego al hombre al lado, que ya sacaba unos papeles del portafolios como si fuera algo normal. Sentí un escalofrío en la espalda. Solo entonces entendí, ella sabía. Y si ella sabía, o Julián lo contó, o lo descubrió sola. ¿Pero cómo? ¿Qué quiere ella? ¿Qué quiere él? Y lo más desesperante de todo fue darme cuenta de que, hasta ese momento, aún no sabía si mi hijo estaba involucrado en esto, o si él también estaba siendo usado. No conseguí reaccionar. Simplemente me quedé allí, parada, sintiendo el corazón latir tan fuerte que parecía que lo oirían afuera. Camila empezó a andar por la sala como si fuera dueña de la casa, hablando de lo que pretendía hacer con la propiedad, usar parte para alquiler de eventos, otra para cultivo, incluso comentó sobre reformar la sede. Y todo con una naturalidad absurda, como si aquello ya fuera suyo. El notario no decía mucho, solo esperaba. Y yo solo quería entender. ¿Será que Julián revisó mis papeles? ¿Será que invadió mi confianza, revolvió mis armarios, abrió documentos que guardo bajo llave desde que Armando se fue? En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Una parte que siempre confió ciegamente en mi hijo. Lo crié con tanto cuidado, tanta entrega. Nunca le faltó nada. Incluso después de la muerte de su padre, me las arreglé como pude para garantizarle estudio, ropa limpia, un hogar seguro. Y ahora, de la nada, manda a la esposa a resolver un asunto que ni debería existir.
Lo más cruel es que ni tuvo el valor de venir personalmente. La envió a ella. Y con un notario. Fue allí donde entendí que no era un malentendido. Era una acción planificada. Fría. Calculada. Porque nadie aparece con un notario por casualidad. Fingí no entender. Pedí que se retiraran, alegando que necesitaba buscar los documentos. Dije que, si aquello era cierto, tenía que revisar los papeles con calma. Camila insistió un poco. Dijo que Julián esperaba noticias esa misma noche. Eso me dolió más de lo que puedo explicar. El hecho de que él no estuviera allí. El hecho de que me presionara a través de ella. Pero me mantuve firme, aunque por dentro estuviera derrumbándome. Se fueron. Camila me lanzó una sonrisa falsa antes de salir, de esas que se sienten en la piel, ¿sabes? Una sonrisa que dice, yo gané. Apenas cerré la puerta, me derrumbé. No lloré en voz alta. Ni tenía fuerzas para eso. Me senté en el suelo de la cocina, abracé las rodillas y me quedé allí, mirando al vacío. Recordé una vez, cuando Julián era pequeño y se cayó de la bicicleta. Dejé todo para correr hacia él, limpié las rodillas con suero y hasta canté una canción que le gustaba para distraerlo del dolor. Y ahora estaba allí, intentando limpiar una herida que no sangraba por fuera, pero desgarraba por dentro. Intenté encontrar una explicación, una oportunidad de creer aún que él no sabía nada, que Camila descubrió todo sola. Pero era difícil. Porque, en el fondo, algo me decía que él sí sabía. Y eligió su lado. Después de que se fueron, la casa quedó con un silencio extraño. No era el silencio de tranquilidad, era un vacío que duele. Caminé hasta el cuarto, abrí el cajón donde guardo las llaves del armario de hierro que permanece cerrado desde el día en que Armando murió. Allí dentro, tengo los documentos de la hacienda, testamento, escritura, mapas, incluso cartas de él. No era para que nadie tocara eso. Yo misma solo lo reviso cuando necesito confirmar algo con él. Administrador de la hacienda, el señor Baltasar, que cuida de todo por mí. Y aún así, lo hago con cuidado, con respeto. Como si abrir ese armario fuera como abrir una tumba. Me quedé parada, mirando la llave en mi mano. No quería abrir. Porque abrir significaba aceptar que alguien hurgó donde no debía. Que tal vez mi hijo violó la única cosa que mi marido pidió proteger. Me senté al borde de la cama, respiré hondo e intenté recordar cualquier ocasión en que Julián pudiera haber tenido acceso. Una vez durmió aquí, poco antes del noviazgo. Pidió una manta extra, y el armario de hierro queda allí en el pasillo. ¿Sería esa la ocasión? Buscó, hurgó, encontró algo y no dijo nada. O Camila revolvió las cosas sola mientras yo cocinaba, o fingía ayudarme a organizar documentos antiguos. Ya no sabía en quién pensar. Y lo peor era que todo en mí gritaba para no creer lo que estaba pasando. Pero los hechos estaban allí. Una mujer apareció con un notario, mencionando una hacienda que nadie debería saber que existía. Eso no se inventa de la nada. Y la forma en que habló, con ese aire de quien ya tenía todo combinado, no dejaba duda de que se sentía segura. Camila no parecía nerviosa, no parecía incómoda por estar allí. Al contrario. Ella parecía cómoda. Como si solo estuviese ejecutando un plan ya aprobado. ¿Por quién? ¿Julián? Tomé el celular. Pensé en llamarlo. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Por qué le contaste a tu mujer sobre la hacienda que tu padre pidió mantener en secreto? O, peor, ¿planeaste esto conmigo viva? No supe qué escribir. Abrí la conversación con él y vi su último mensaje, un «Te amo, mamá», enviado 2 días antes de la boda. Eso me desgarró. Porque en ese momento, ya no sabía si él me amaba o si todo aquello fue solo una construcción para mantenerme tranquila, sumisa, fuera del camino. Mi hijo. El mismo que llevé en brazos, que vi dar sus primeros pasos, que abracé tantas veces cuando tuvo miedo a la oscuridad. Al final de esa tarde, recibí una llamada. Del señor Baltasar. Rara vez me llama sin avisar antes por mensaje, así que atendí con el corazón en la mano. Preguntó, con tono respetuoso pero directo, si había autorizado a alguien de la familia a contactarlo sobre la hacienda. Dijo que esa mañana, una mujer llamada Camila lo buscó diciendo que pronto todo estaría a su nombre y que él debía reportarse a ella a partir del mes siguiente. Sentí las piernas aflojar. Respiré hondo y le pedí que ignorara cualquier contacto que no fuera mío. Él respetó, como siempre. Pero antes de colgar, dijo algo que me cortó por dentro. Usted siempre me enseñó a confiar en la palabra correcta, doña Magdalena. Solo pregunté para asegurarme de que la palabra sigue siendo la suya. Empecé a caminar por la casa como un animal acorralado. Cada rincón que miraba parecía mostrar una parte de mi vida desarmándose. Camila había llegado demasiado lejos. Y lo más grave, Julián no me llamó, no apareció, no envió un mensaje. Nada. Me estaban dejando de lado.
como si fuera un obstáculo. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Porque si hubiera sido un golpe de un extraño, quizás lo soportaría mejor. Pero ver a mi propio hijo en silencio, mientras su mujer intentaba tomar algo sagrado para mí, eso tocó todo lo que yo creía. Por la noche, me senté a cenar sola, pero no pude comer. Miré el plato hecho con las mismas manos que alimentaron a mi hijo tantos años y me pregunté cómo se llega a este punto. ¿Qué hice mal? ¿Fui demasiado protectora? ¿Escondí tanto la verdad que ahora se volvió un arma en manos equivocadas? Es difícil explicar, pero siempre pensé que guardar la existencia de la hacienda era una forma de proteger. Nunca fue sobre dinero. Fue sobre responsabilidad. Sobre respeto a la memoria de un hombre que trabajó toda su vida en esa tierra. Solo quería estar segura de que, cuando la pasara, fuera alguien que supiera honrar todo eso. Y en ese momento, ya no estaba segura de nada. Decidí no dormir. Me quedé sentada en la sala, con la luz baja, sosteniendo la escritura de la hacienda en las manos. Pensé en todo lo que podía hacer: cambiar la administración, vender, donar, esconderla de una vez. Pero lo más difícil era pensar que tal vez tendría que elegir entre lo que es correcto y lo que es justo. Porque por más que Julián fuera mi hijo, lo que estaban haciendo no era correcto. Y, si lo dejaba pasar, estaría deshonrando el pedido de Armando. Y peor, me estaría deshonrando también a mí misma. Fue en ese momento cuando entendí que el silencio que guardé tantos años, el mismo que me protegió, ahora era la única arma que tenía. A la mañana siguiente, preparé un café fuerte y lo tomé como quien se prepara para una guerra. Sabía que necesitaba actuar antes de que ellos volvieran. Fui al armario, organicé todos los documentos de la hacienda en una carpeta diferente, bien discreta, y la escondí dentro de una caja de libros antiguos de literatura española. Nadie pensaría en buscar allí, ni siquiera a alguien curioso. La llave del armario, que siempre quedaba en una cajita sobre el tocador, ahora fue a parar dentro de un macetero con tierra en el patio. Puede parecer exagerado, pero cuando uno siente que está siendo atacado dentro de su propia casa, todo se vuelve trinchera. Después de eso, respiré hondo y envié un mensaje a Julián. Corto. Solo escribí: necesito hablar contigo hoy. A solas. Tardó casi una hora en responder. Dijo apenas: claro, mamá, ¿puede ser al final de la tarde? Respondí que sí, pero por dentro ya sabía que vendría con alguna excusa ensayada. Pasé el día inquieta. Cada vez que oía un ruido en el portón, mi cuerpo entero quedaba alerta. Fui a la ventana varias veces, solo para ver si era él llegando o si era mi cabeza jugando. Llegó al final del día, como prometió. Solo. Camila no vino, lo cual me alivió un poco. Abrí la puerta y me dio un beso en la mejilla, como siempre hacía. Pero no era como siempre. Era frío. Robótico. Como quien cumple un gesto automático. Nos sentamos en la sala y no di rodeos. Pregunté directo: ¿le contaste a Camila sobre la hacienda? Se quedó en silencio. Unos segundos que parecieron horas. Después soltó: mamá, pensé que estabas esperando el momento adecuado para hablar de eso. Creí que podía adelantar las cosas. Yo pensé que hacía lo correcto. En ese momento, tuve certeza. Él sabía. Sabía de la existencia de la hacienda. Sabía del pedido del padre. Sabía todo. Pero, aún así, eligió contárselo a ella. Y más, le dio poder. Que intentó justificar diciendo que pensó en ahorrarme el estrés. Que solo quería ayudarme a organizar todo. Fue allí donde entendí que, para él, yo era solo una pieza en la ecuación. Un hombre en el papel que aún necesitaba firmar. Y eso me heló. Porque cuando un hijo empieza a ver a la madre como obstáculo, es porque dejó de ver amor hace mucho. Escuché todo sin interrumpir. Lo dejé hablar, intentar explicarse, enredarse en sus propias palabras. En el fondo, creo que esperaba que entendiera, que dijera algo como: está bien, hijo, queda en tus manos ahora. Pero no lo dije. Solo lo miré a los ojos y pregunté: ¿y en qué momento pensaste en preguntarme si yo quería esto? Volvió a quedarse en silencio. Un silencio pesado. No tenía respuesta. Porque no pensó. Solo decidió. Decidió que yo ya no necesitaba decidir. Y eso, viniendo de mi propio hijo, fue como una bofetada. Lo peor fue cuando mencionó que Camila tenía grandes ideas para modernizar la hacienda, que era organizada y que podía ayudar a hacerla rendir más. Me contuve para no gritar, porque no se trataba de rendimiento. Nunca lo fue. Aquello no era una empresa. Era historia. Era promesa. Era el último pedazo vivo de Armando. Y escuchar a mi hijo hablar como si fuera solo un terreno con potencial financiero me hizo sentir como si escupiera en la tumba de su propio padre. Allí comprendí: no entendió nada de lo que le enseñé.
ni valores, ni respeto. Le dije que eso no iba a suceder, que la hacienda seguiría tal cual, bajo responsabilidad del señor Baltasar, y que ni él ni Camila tenían autoridad alguna sobre eso. Se puso rojo. No sé si de rabia, vergüenza o ambas. Intentó argumentar, dijo que era absurdo que yo ocultara eso, que estaba siendo egoísta. Egoísta. Eso dolió. Yo, que renuncié a tantas cosas por él. Que viví con poco para que él tuviera mucho. ¿Yo, egoísta? Tuve que respirar profundamente para no levantarme y echarlo en ese instante. Pero me contuve. Porque necesitaba terminar eso con claridad. Lo miré bien y dije, no estás preparado para esa responsabilidad. Y la forma en que actuaste solo lo confirma. La hacienda se quedará exactamente donde está, con quien siempre la cuidó bien. Y, si un día cambio de idea, no será por presión ni chantaje emocional. Será porque alguien demostró merecerlo. No respondió. Bajó la cabeza, tocó el celular, como queriendo huir lo antes posible. Y fue lo que hizo. Se fue sin mirar atrás. Y me quedé allí, sola otra vez, sintiendo que algo dentro de mí había sido arrancado. Esa noche, no pude dormir. Estuve dando vueltas en la cama, reviviendo cada palabra, cada expresión suya. La mirada de quien se siente contrariado, pero no arrepentido. Julián parecía más molesto por no conseguir lo que quería que por haberme herido. Y eso fue lo que más me devastó. Porque lo que más tememos como madres no es ser engañadas, es darnos cuenta de que, quizá, la persona que criamos con tanto amor, se perdió. No sé si fue influencia de ella, si fue ambición, o si siempre lo tuvo guardado. Pero ahora, ya no podía cerrar los ojos. Al día siguiente, recibí un mensaje de Camila. Corto. Frío. Lamento si hubo algún malentendido. No era mi intención causar incomodidad. Me quedé mirando esas palabras como quien observa veneno disfrazado de té. Ella sabía lo que hacía. Y no era malentendido. Era plan. La incomodidad solo surgió porque no fui la vieja tonta que ella esperaba. Borré el mensaje sin responder. Sabía que, de ahí en adelante, cada palabra que saliera de mi boca tendría que ser cuidadosamente medida. No podía tratar esta situación con ingenuidad. Esa misma semana, llamé a mi abogado. Un señor tranquilo, que manejó la papelería del testamento de Armando hace años. Le pedí actualizar todos los registros y garantizar que la hacienda tuviera cláusulas claras de propiedad, impidiendo cualquier intento de transferencia sin mi autorización directa y presencial. Lo entendió enseguida. No me preguntó nada. Solo dijo, lo cuidaré como si fuera de mi madre. Y allí sentí un alivio pequeño, pero real. Como si, por fin, estuviera retomando el control de algo que intentaron arrancar a la fuerza. Después hice algo que nunca imaginé, escribí una carta para Armando. Sé que parece locura, pero necesitaba decirle que estaba protegiendo lo que era suyo. Que el secreto fue guardado. Que, incluso con dolor, seguí firme. Escribí con la mano temblorosa, llorando en silencio, sentada en la baranda con el olor de las plantas alrededor. Cuando terminé, doblé el papel y lo coloqué dentro de uno de sus libros antiguos, aquel con dedicatoria que me dio cuando nos casamos. No sé si algún día alguien leerá eso. Pero necesitaba oírme decir que no fallé. En los días siguientes, Julián no apareció. Ningún mensaje, ninguna llamada. Su silencio gritaba más alto que cualquier discusión. Y, aunque dolía, empecé a aceptar que quizá el vínculo entre nosotros había cambiado de forma irreversible. Fui al mercado, cuidé el jardín, hice mis cosas intentando mantener la cabeza ocupada. Pero era imposible no notar el vacío. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se disparaba. Era una esperanza tonta, de esas que uno tiene incluso cuando ya sabe la respuesta. Pero no era él. Nunca era. Las vecinas empezaron a preguntar por la boda, cómo estaba la vida de recién casados de Julián. Sonreía, respondía con frases hechas y cambiaba de tema. Nadie necesitaba saber lo que estaba pasando. No todo el mundo merece conocer nuestras penas. A veces, esconder es forma de protección, no de cobardía. Empecé a darme cuenta de que había más fuerza en mi silencio de lo que imaginé. Porque hablar todo, gritar, acusar, a veces solo alimenta el juego del otro. Pero callar, y actuar por dentro, era lo que me mantenía de pie. Una tarde, mientras regaba las plantas, vi a Camila pasando en coche despacio por la calle. No se detuvo. No saludó. Solo pasó. Pero sus ojos me buscaron, como quien mide el campo de batalla. Eso me heló por dentro. Era un aviso mudo, aún no terminó. Pero allí, con la manguera en la mano, el olor de la tierra húmeda y las flores a mi alrededor, sentí una paz extraña. Una fuerza nueva. Porque ya no era la misma mujer de una semana atrás. Algo en mí había despertado.
Y ya no retrocedería. Decidí hacer algo simbólico. Tomé una de las fotos antiguas de Armando en la hacienda, en blanco y negro, y la puse en la estantería de la sala, bien visible. Era como un recordatorio para mí misma. Y para quien entrara en esa casa, de donde empezó todo, y quien construyó eso con sudor y dignidad. Aquella casa podía parecer sencilla, pero guardaba historia. Y mientras yo estuviera viva, nadie iba a borrar eso. La hacienda era más que tierra. Era memoria. Era valor. Y finalmente entendí que protegerla era también protegerme a mí. Unos 3 días después, Julián apareció otra vez. Esta vez sin avisar. Golpeó en la puerta en medio de la tarde, con cara abatida. Abrí, pero no lo invité a entrar enseguida. Me quedé allí, en la puerta, esperando que dijera a qué venía. Pidió disculpas. Dijo que había sido presionado por Camila, que no quería herirme, que estaba confuso. Confuso. La palabra me dio náuseas. Porque la confusión se siente antes de tomar decisiones erradas. Después de actuar, eso se llama elección. Y él eligió. Pero ahora, ante mi firmeza, quizá intentaba retroceder. Al final lo dejé entrar. No porque quisiera, sino porque necesitaba mirarlo a los ojos una vez más. Nos sentamos a la mesa. Dijo que no sabía que Camila iría tan lejos. Que ella se había entusiasmado, que era muy acelerada, que solo quería ayudar. Lo escuché. Pero, esta vez, sin reaccionar. Sin dejar espacio para manipulación emocional. Intentó abrazarme. No pude. Mi cuerpo se trabó. Era como si una parte de mí ya no reconociera ese abrazo. Como si fuera de otro tiempo, de otra versión de él que ya no existía. Pregunté qué quería ahora. Y dijo que quería arreglar las cosas. Que podíamos hablar con calma sobre el futuro de la hacienda. Casi me reí. Hablé con firmeza. El futuro de la hacienda no está en discusión. No está en venta. No está disponible. Y no es tema de conversación para nadie afuera de aquí. Intentó interrumpir, pero seguí. Si quieres ser mi hijo, tendrás que entender que no todo se conquista con astucia. Hay cosas que solo se reciben con respeto. Se quedó callado. Por primera vez, pareció escuchar de verdad. Antes de irse, dijo que necesitaba pensar. ¿Qué? Hablaría con Camila. Solo dije, haz eso. Y le abrí la puerta. Sin abrazo, sin beso. Solo una mirada larga, que llevaba todo lo que no dije. Cuando la puerta se cerró, sentí un peso salir de mis hombros. No porque el problema estuviese resuelto, sino porque, finalmente, me estaba poniendo primero. Por primera vez en mucho tiempo, no dejé que el amor de madre me impidiera protegerme. Y eso, para mí, ya era una victoria. Después de ese día, el silencio volvió a reinar entre nosotros. Pero, esta vez, no sufrí tanto por ello. Empecé a ver ese silencio como un espacio de cura. No para él, para mí. Por primera vez, me di cuenta de que ya no necesitaba esforzarme tanto por mantener relaciones que solo me drenaban. Siempre fui la madre que llamaba, que enviaba mensajes, que recordaba fechas, que preparaba el plato favorito cuando él venía. Pero ahora me vi como alguien que también merecía consideración, que también necesitaba ser cuidada. Aunque fuera por mí misma. Pasé a cuidar más. Del jardín, del interior de la casa, de mis lecturas. Recordé pasajes de libros que enseñaba a mis alumnos, especialmente los que hablaban sobre honra, sobre herencia moral. La dignidad no se hereda, se construye. Eso resonaba en mi cabeza como un recordatorio de que todo lo que estaba sucediendo formaba parte de un ciclo. Y que aún podía elegir el final de esta historia. Camila y Julián podían tener sus planes. Pero yo tenía mi conciencia, mi historia y mi firmeza, cosas que no se compran ni se quitan por la fuerza. Comencé a revisar todas las carpetas de la hacienda con el señor Baltasar. Repasamos cómo proteger mejor lo que se había construido allí. Actualizamos contratos, reforzamos protecciones legales, ajustamos puntos frágiles. Él me miraba con un respeto que dolía y sanaba al mismo tiempo. «Está usted más fuerte, doña Magdalena», dijo una tarde. Sonreí, pero sin vanidad, porque sabía cuánto había sangrado por dentro para alcanzar esa fuerza. No fue conquista, fue necesidad, fue supervivencia. La semana siguiente, Camila me llamó. Primera vez desde aquel día que vino con el notario. Atendí. Dijo que lamentaba todo y que las cosas se salieron de control. Usó ese tono dulce, falso, como quien intenta apagar un incendio con perfume. Dijo que el matrimonio estaba en crisis, que Julián estaba distante. Yo escuché. Solo escuché. Al final, preguntó si podía pasar a conversar en persona. Respondí con calma, no lo creo necesario, Camila. Te deseo paz. Pero aquí, ya no. Hay espacio para conversar.
Y colgué. Sin remordimiento. Sin temblor en la voz. Fue allí cuando comprendí que, finalmente, era libre. Después de esa llamada, nunca más oí su voz. Ni intenté saber si seguían juntos, si se separaron, si ella volvió a tocar el tema de la hacienda. Sentí que ese ciclo se había cerrado, al menos para mí. Julián, por otro lado, todavía me enviaba mensajes cortos de vez en cuando. Hola, mamá, ¿todo bien? ¿Necesitas algo? Eran educados, pero fríos. Y yo respondía. Igual. No por venganza, sino porque uno aprende que algunos puentes, cuando se rajan, no vuelven a soportar el mismo peso. Y ya no quería forzar lo que no estaba entero. Una mañana cualquiera, me senté en la baranda y me quedé observando los pájaros en el patio. Siempre venían temprano, como si supieran que allí encontrarían sosiego. Y fue en ese momento simple y silencioso que me di cuenta de lo valiosa que es la paz. Durante mucho tiempo, pensé que proteger la hacienda era proteger un bien material. Pero ahora, con todo lo que pasó, entendí que lo que realmente protegía era mi autonomía. Mi derecho a decidir, a confiar, a dar un paso atrás cuando algo olía mal. Y, sobre todo, mi derecho a ser respetada. Nunca imaginé que a los 64 años necesitaría reafirmar límites tan básicos con mi propio hijo. Pero la vida es así, a veces enseñamos y creemos haber sembrado bien, y solo descubriremos en la cosecha si fue semilla o ilusión. Eso duele. Pero también libera. Porque es en ese enfrentamiento con la verdad que uno pasa a verse como individuo. No solo como madre, viuda o señora jubilada, sino como una mujer que aún puede decir no sin sentirse culpable. Que puede proteger lo que es suyo sin pedir perdón por ello. Tiempo después, encontré una nota antigua de Armando dentro de uno de los libros de la estantería. Ni recordaba que existía. Era pequeña, con su letra temblorosa, como era en los últimos años. Decía así: si algún día tienes que elegir entre agradar y proteger, elige proteger. Porque quien te ama de verdad lo entenderá. Lloré. No de tristeza, sino de reconocimiento. Era como si él hubiera previsto que esto podría suceder. Como si, incluso ausente, estuviera allí, dándome la última confirmación que necesitaba. Hice bien. Con el tiempo, empecé a conversar más con el señor Baltasar sobre el pasado de la hacienda. Recordamos historias de Armando, de los primeros años de producción, de las fiestas en las cosechas. Fue terapéutico. Porque allí, en ese pedazo de tierra que parecía olvidado por todos, vivía mi historia. Y rescatarla me ayudó a recordar que no era solo víctima de lo que pasó, era guardiana de algo que resistió generaciones. Incluso pensé en restaurar partes de la sede antigua, no para ostentar, sino para preservar. Como forma de decir, esto sigue vivo. Una de las cosas que más me marcó fue darme cuenta de cómo la gente confunde silencio con debilidad. Durante años, fui vista como la viuda discreta, la madre tranquila, la señora que no se metía en la vida de nadie. Pero el silencio también es elección. Es escudo. Y ahora sabía usarlo con sabiduría. Ya no se trataba de esconder, sino de preservar lo que importa. Julián, Camila, el notario, todos pensaron que mi forma callada era una brecha. Pero olvidaron que quien calla por sabiduría también sabe hablar con firmeza cuando hace falta. Un día, mientras revisaba papeles antiguos, encontré una copia del testamento de Armando. En él, reforzaba algo que nunca olvidé. Dejó a Magdalena no solo como propietaria de la hacienda, sino como su guardiana. Confío en ella más que en cualquier otro ser humano en esta vida. Leí eso en voz alta. Lloré de nuevo. Era como un sello de todo lo que sentía. No necesitaba la aprobación de nadie. Esa tierra era mi responsabilidad. Y no la entregaría a manos equivocadas por comodidad, ni por miedo a parecer dura. Después de esa lectura, hice algo simbólico. Fui a la hacienda, cosa que no hacía meses. Caminé por el campo. Entré en la casa antigua, toqué las paredes, las ventanas, los muebles que aún guardaban el olor del tiempo. Respiré hondo y me sentí en casa otra vez. Dije en voz alta: solo para mí, esto seguirá en el camino correcto. Fue como un pacto. No con el pasado, sino con el futuro. Un compromiso silencioso, pero firme, de honrar todo lo que se construyó allí, y de no permitir que ningún interés, por más disfrazado que sea, ocupe el lugar de lo verdadero. Después de esa visita, sentí que algo dentro de mí se reacomodó, como si una pieza estuviera fuera de lugar desde hacía mucho y, finalmente, se hubiera encajado. Empecé a dormir mejor. Los dolores de espalda disminuyeron. Hasta la comida pareció tener más sabor. Puede parecer exagerado, pero cuando uno se quita del alma un peso que cargaba callado, hasta el cuerpo lo agradece. Ya no pensaba en Julián todo el tiempo. Ni en Camila. Pensaba en mí. En lo que todavía quería vivir, en lo que aún podía construir, incluso después de los 60.
Fue entonces cuando decidí escribir un diario. Algo simple, solo para mí. Empecé a anotar los días, los sentimientos, los recuerdos buenos y hasta las decepciones. A veces escribía cartas que nunca enviaría. Otras veces, solo listaba lo que debía recordar, no dejar la llave en el lugar de siempre, avisar a Baltasar de la nueva cláusula. Eso se volvió mi espacio de reencuentro conmigo misma. Era como si, al escribir, estuviera recuperando las partes dispersas. No para olvidar, sino para organizar. Uno de esos días, mientras escribía, pensé en la madre biológica de Julián, que se fue tan pronto. Pensé si también habría pasado por dudas como las mías. Si habría tomado las mismas decisiones. Me di cuenta de que tal vez no haya madre que no se cuestione, que no sufra callada, que no tenga miedo de errar incluso acertando. Y esa reflexión me hizo sentir menos sola. Menos culpable también. Porque, al final, uno hace lo que puede con lo que tiene. Y lo que yo tenía era amor, cuidado y una memoria que debía ser honrada. Eso bastaba. Esa misma noche, soñé con Armando por primera vez en mucho tiempo. Estaba sentado en la baranda de la hacienda, leyendo el periódico, como hacía cada domingo. Me miró, sonrió y dijo, «Te mantuviste firme. Como siempre». Desperté llorando. Pero no de tristeza. Era una nostalgia tranquila, que abraza en lugar de herir. Y entendí que, incluso con todo, había logrado hacer lo que él esperaba de mí. No por obligación, sino porque era lo correcto. Porque uno solo encuentra paz cuando mira atrás y sabe que, incluso en el dolor, fue fiel a quien es. Pasaron algunos meses. La vida volvió a un ritmo más calmo, como antes. Pero no igual. Yo era otra. Mis ojos estaban más atentos, mi voz más firme. Y, lo más importante, mi conciencia estaba ligera. Un día, Julián apareció de nuevo. Esta vez solo, sin aviso y sin expresión ensayada. Se sentó conmigo en la baranda, en silencio, y quedó allí un tiempo, solo mirando el patio. Después de unos minutos, dijo, «Hiciste lo correcto, mamá». No respondí enseguida. Solo asentí con la cabeza. Y eso fue lo más cercano a una petición de perdón que sentí de él. Empezó a hablar más abiertamente. Dijo que las cosas con Camila no iban bien, que muchas cosas habían salido a la luz, y que ahora estaba revisando decisiones, incluso las que tomó conmigo. Lo escuché, sin juicio, pero sin la misma vulnerabilidad de antes. Ya no era aquella madre que haría cualquier cosa para mantener intacta la relación. Era la mujer que sobrevivió a un intento de traición disfrazado de afecto. Y, en esa posición, pude escuchar sin perderme. Le dije que el amor no es sumisión, que la confianza rota lleva tiempo, y a veces ni vuelve. Y que, incluso el perdón, cuando llega, no borra lo que se hizo. Julián lloró. Por primera vez en mucho tiempo, vi en él al niño que se caía de la bicicleta y corría a mi regazo. Pero ahora, no podía simplemente acogerlo sin recordar las caídas que él mismo provocó. Le dije que no guardaba odio, pero que el camino hasta el verdadero reencuentro era suyo, no mío. Yo ya hice el mío. Ya había dicho no cuando más dolía. Y, por más que aún doliera, sabía que necesitaba mantener la línea. Por la hacienda. Por la memoria de Armando. Y, principalmente, por mí. Antes de irse, me abrazó. Un abrazo diferente. No de posesión, no de culpa. Era solo un abrazo silencioso, como quien reconoce el daño que causó y sabe que no puede deshacerlo. Lo devolví. Porque, a pesar de todo, seguía siendo mí. Pero no aquel que permitiría conducir mi historia. Al cerrar el portón, sentí que había cerrado un ciclo. No con resentimiento, sino con madurez. A veces, ser madre es eso. No se trata de acoger siempre, sino de enseñar hasta el final. Incluso cuando enseñar significa decir no, con firmeza, y seguir en pie. Después de ese día, las visitas de Julián se volvieron más espaciadas, pero más sinceras. Venía sin rodeos, a veces solo para tomar un café y hablar de cosas simples. Nunca más tocó el tema de la hacienda. Y yo tampoco. Era como si ese asunto estuviera enterrado, pero no debajo de la alfombra, sino en un lugar donde ya no necesitábamos excavar. Las conversaciones ahora venían con pausas reales, con silencios que no incomodaban. Como si estuviésemos reaprendiendo a existir en presencia del otro, sin exigencias, sin idealizaciones. Empecé a darme cuenta, poco a poco, de que la relación entre madre e hijo también puede atravesar un duelo. Sufrimos por la imagen que creamos, por la expectativa, por la proyección. Y, cuando esa imagen se derrumba, parece que perdemos a la persona. Pero, con el tiempo, si hay verdad, se puede reconstruir. No como era, sino como puede ser. Y eso fue lo que decidí intentar con Julián.
no como aquella madre que haría todo, sino como una mujer que aprendió que amar también es preservarse, también es poner límites, y que, a veces, lo más amoroso es no permitir. Una tarde, recibí una llamada del señor Baltasar avisándome que un grupo extranjero había hecho una oferta millonaria por la hacienda. Dijo que creían que estaba demasiado vieja para cuidar eso sola. Reí, y respondí que su problema era pensar que la edad limita la sabiduría. Agradecí la información y le pedí que rechazara formalmente. Ni lo dudé, porque ahora, más que nunca, sabía que no se trataba de dinero. Era identidad. Era mantener viva una historia que no podía venderse como simple tierra. Me detuve unos minutos después de la llamada. Miré el paisaje por la ventana de la cocina, con el sol tocando suavemente los muebles antiguos. Pensé en todo lo vivido ese año, y me invadió una sensación de orgullo, no por haber ganado una batalla, sino por no haberme traicionado en el proceso, por no haber dejado que el miedo, la soledad o la carencia tomaran decisiones por mí. Si hubiese cedido, hoy quizá no tendría ni la hacienda ni mi paz. Pero porque aguanté firme, conquisté algo que vale aún más, la certeza de que nadie me quitó de mí misma. Después de ese rechazo, algunos me vieron como terca. Escuché a una vecina decir que debía aprovechar la oportunidad antes de que fuera tarde. Pero lo que esa gente no entiende es que no toda oportunidad viene para sumar. Algunas vienen para ponernos a prueba. Y yo ya había pasado suficiente prueba. La hacienda no era una oportunidad de lucro. Era una misión. Y si la vendiera por miedo o conveniencia, todo lo que defendí perdería sentido. No se vende raíz a quien solo quiere cosechar fruto. En una de mis idas a la hacienda, me senté en la baranda antigua con el señor Baltasar. El día estaba tranquilo, cielo limpio, un viento suave entre los árboles. Me dijo que, desde lo ocurrido, los empleados comentaban cómo la dueña volvió a andar firme. Eso me tomó por sorpresa. Nunca pensé que mi postura afectara a tanta gente. Pero es eso, cuando uno se posiciona, no solo protege lo suyo. Da ejemplo. Dice al mundo, y a quienes nos rodean, que nuestra historia merece respeto. Volví a casa con eso en la cabeza. Pasé la noche pensando en cómo, a veces, el silencio que guardaba tanto no era solo defensa, sino también enseñanza. Armando me enseñó eso sin muchas palabras, con su forma callada y observadora. Y hoy, veía que repetía ese mismo legado. Julián también es hijo de eso. Quizá tarde años en entender. Tal vez nunca lo haga. Pero yo hice mi parte. Y ahora, vivir en paz con eso era suficiente. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Un fin de semana, organicé una pequeña comida en casa. Invité solo a los vecinos más cercanos y al señor Baltasar. Preparé todo con cariño, a mi manera. Comida sencilla, flores de la huerta, música baja en el viejo radio. Cuando todos llegaron, sonreí como hacía tiempo. Porque allí, rodeada de gente que respeta mi historia, me sentí segura. Sentí que reconstruí mi mundo sin hacer alarde. Y que, incluso después de tanto, era posible, sí, ser feliz. No como antes, sino como ahora. Durante ese almuerzo, una vecina comentó cuánto admiraba mi calma, como parecía siempre saber qué hacer. Sonreí con gentileza, pero por dentro pensé en todo lo que tuve que tragar callada, en cuántas noches lloré en la oscuridad de la sala, en cuántas veces fui mi única compañía y consuelo. La calma que veían era fruto de mucho enfrentamiento. La serenidad que parecía natural fue construida en medio del fuego cruzado. Y si hoy estaba allí, entera, es porque aprendí a rehacerme por dentro antes de esperar reparo de fuera. Después de que todos se fueron, lavé los platos despacio, sin prisa. Cada plato limpio parecía una etapa cerrada. La casa volvió al silencio, pero era un silencio bueno, de casa en paz. Fui a la estantería, saqué el diario y escribí, hoy celebré, no por haber vencido a nadie, sino por haberme mantenido fiel a mí misma. Eso vale más que cualquier herencia. Cerré el cuaderno y sentí como si hubiese terminado un capítulo importante. No de mi vida, sino de mi alma. Y la sensación era de ligereza. No la ligereza de quien olvida, sino de quien sobrevive. Más tarde, fui al cuarto, abrí la ventana y dejé entrar el viento. Miré el cielo oscureciendo y agradecí, en silencio, por no haber desistido de mí. Fue un año duro, doloroso. Pero también fue el año en que me reconecté con la mujer que fui antes de ser solo madre, solo esposa, solo guardiana. Descubrí que aún había tiempo para recomenzar, no la vida, sino el modo de vivir. Y eso me dio una fuerza nueva. Un tipo de amor propio que no grita, pero sostiene. Que no exige nada de nadie, solo presencia de sí misma. Esa noche, me dormí temprano. Por primera vez en meses,
Dormí profundamente, sin despertar en la madrugada con el pecho apretado. Soñé con la hacienda, pero esta vez no había miedo ni amenazas. Solo yo caminando entre los árboles, escuchando los sonidos de la tierra, sintiendo el olor del suelo húmedo, y la risa de Armando al fondo. Cuando desperté, entendí, era mi corazón diciendo que estaba en paz. Que la batalla había pasado. Y que hice lo que necesitaba. En los días siguientes, empecé a visitar la hacienda con más frecuencia. No para resolver cosas urgentes, sino solo para estar allí. Llevé mis libros, me senté bajo los árboles, escuché los ruidos del campo que siempre fueron parte de mi historia. Empecé a escribir de nuevo, ya no en el diario, sino en hojas sueltas. Historias mías, recuerdos de la infancia de Julián, memorias del tiempo en que Armando aún me sorprendía con flores dejadas discretamente en la baranda. Escribir se volvió puente entre el pasado y el presente. Y fue allí, en ese suelo de tierra, que me di cuenta, aún había vida nueva por nacer de todo eso. Una tarde, encontré un grupo de niños jugando cerca de la cerca de la hacienda. Conversamos, les di fruta, conté historias. Una de ellas, la más curiosa, me preguntó si ese lugar era mío. Respondí que sí. ¿Pero vives aquí?, insistió. Dije que no, que vivía en otro sitio, pero que ese lugar era mío como es el corazón, no se ve por fuera, pero es donde uno vuelve cuando necesita recordar quién es. Ella sonrió y me dijo, entonces eres como la dueña de los recuerdos. Y juro que nunca alguien me definió tan bien. Después de eso, volví a casa y decidí hacer algo que venía posponiendo, escribir una carta final para Julián. No para acusar, ni para reabrir heridas, sino para registrar todo lo que quedó atascado. Escribí con calma, con verdad. Dije que, a pesar del dolor, aún había amor. Pero que ahora ese amor era diferente. Era un amor que sabía hasta dónde podía llegar, que entendía sus límites. Y que por más que el lazo entre nosotros aún existiera, necesitaba que él entendiera, la confianza no se exige, se conquista. Y que, si quería reconstruir, el tiempo tendría que probar más que palabras. Guardé la carta, sin prisa de entregarla. Tal vez un día lo haga. Tal vez no. Porque lo importante era haberlo dicho. Haberlo sacado de dentro. Y fue en ese momento cuando comprendí, la vida no está hecha solo de las cosas que conseguimos mantener, sino también de aquello que decidimos dejar ir. Y yo estaba dejando ir la culpa, la presión, el miedo a parecer dura. Porque ahora sabía, ser firme no me hacía menos madre, ni menos mujer. Me hacía entera. Un sábado soleado, fui a la tumba de Armando. Llevé flores nuevas, limpié la lápida, me senté en el banco al lado y me quedé allí un buen rato, en silencio. Después de todo lo vivido, era como si necesitara rendir cuentas. No por obligación, sino por honra. Le hablé en voz baja, como quien conversa con alguien que aún escucha bien. Le conté lo que sucedió con Julián, los intentos de invasión, la firmeza que necesité encontrar dentro de mí. Le dije que protegí lo que era nuestro. Que, incluso sola, no dejé que nada se perdiera. Al salir del cementerio, respiré hondo. Era extraño, pero sentí como si Armando me hubiera dado un último gesto de aprobación. No sé explicar, fue más una sensación que otra cosa. Y quizá, al final, sea eso lo que necesitamos para seguir en paz, sentir que no traicionamos lo que realmente importa. Volví a casa con la cabeza ligera y el corazón más fuerte. El dolor seguía allí, pero ya no guiaba mis pasos. Era parte del equipaje, no el destino. Una semana después, recibí una carta sencilla por correo. Era de Julián. Un billete corto, diciendo que estaba reflexionando sobre todo, que entendía mi postura, y que, si algún día quería, le gustaría recomenzar, sin presión, en el momento adecuado. La leí, respiré hondo y la guardé en el cajón. No lloré, pero tampoco endurecí. La guardé no por esperanza, sino por respeto a lo que podría, tal vez, reconstruirse con honestidad. Ahora, todo lo que implicaba ese vínculo, para mí, tendría que nacer de cero. Sin trucos, sin atajos. Los días volvieron a correr en un ritmo tranquilo. Regaba las plantas, leía mis libros, cuidaba la casa. Y, cuando lo necesitaba, iba a la hacienda. A veces solo para sentir el olor del campo, a veces solo para sentarme en la baranda y dejar que el tiempo pasara. Aquello, para mí, ya era más que un lugar. Era mi forma de existir. Y al darme cuenta de eso, entendí que hay bienes que no se miden por escrituras, sino por significado. Y ese era el mayor de todos. Pasé a ver mi historia con otros ojos. No como una secuencia de pérdidas, sino como una travesía. Lo que quedó en el camino me enseñó. Lo que intenté proteger me fortaleció. Y lo que logré mantener vivo, me salvó. Porque, al final, la mayor herencia que Armando me dejó no fue la tierra,
fue la convicción de que uno necesita ser firme con quien intenta doblarnos, incluso si ese alguien es parte de nuestra propia familia. Hoy, cuando miro atrás, no siento arrepentimiento. Siento orgullo. Porque llegué hasta el final con mis principios. Porque enfrenté la soledad, la duda, el dolor, y aún así no renuncié a mí. Eso, para mí, vale más que cualquier aceptación ajena. Porque vivir en paz con la propia conciencia es un tipo de riqueza que nadie puede robar. Tal vez no todos entiendan las decisiones que tomé. Quizá digan que exageré, que fui radical. Pero quien ya tuvo su confianza rota por alguien que ama sabe el peso que eso tiene. Y sabe también lo raro que es lograr levantarse, no solo de pie, sino entera. Y eso fue lo que hice. Me levanté. Y si hoy cuento esta historia, no es para buscar pena ni aplauso. Es para dejar registrado, para quien algún día pase por algo parecido, que se puede decir no, se puede proteger, y aún así seguir amando. Pero amar de la manera correcta. De la que empieza por uno mismo. A veces, tardamos toda una vida en entender que amor y límite pueden, y deben, caminar juntos. Y que proteger lo que es nuestro no es señal de egoísmo, es señal de respeto. Si llegaste hasta aquí, quizá viviste algo parecido. Quizá ya tuviste que tragar dolor en silencio solo para mantener tu paz. Cuéntame en los comentarios si esta historia te tocó de alguna forma. A veces, compartir un pedazo de nuestra vivencia ayuda a otras personas a sentirse menos solas. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento de duda, de ruptura o de elección difícil, comparte este video. Puede que le llegue en el momento justo. La vida está hecha de esos silencios que hablan, de esas elecciones que nadie ve, pero que cambian todo por dentro. Si quieres acompañar más historias reales, que mueven lo que sentimos de verdad, quédate por aquí con nosotros. Aún hay mucho que contar. Gracias por haberte quedado hasta el final. Que tú también tengas el coraje de escucharte. Incluso cuando todo el mundo espera que te calles.